Libro de los Salmos. Te voy a invitar a que vayamos a el himnario de la iglesia, hermanos, en el libro de los Salmos, y vamos a voltear nuestra atención a un precioso salmo que es el Salmo 48. Es el Salmo 48 y vamos a estar leyendo la enteridad de este salmo. El Salmo 48, y vamos a hablar de la hermosura y la gloria de Sión. La hermosura y la gloria de Sión. Salmo 48. No es un salmo de David, es un salmo atribuido a los hijos de Coré. Y dice así la palabra del Señor: Grande es Jehová y digno en gran manera de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, viéndola entre sí se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente sus antemuros, mirad sus palacios, para que lo contéis a las generaciones venideras, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Pasamos unos momentitos en oración, hermanos. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Nuestro corazón se conmueve al leer tu presencia, Señor, en las páginas, Señor, de este salmo. Oh Dios mío, Padre Santo, Señor, te pedimos de que bendigas, Señor, la exposición de tu palabra en esta hora. Mira tu pueblo que está el día hoy acá reunido para escucharla. Dale a este predicador, te le pido, Señor, en el nombre de Jesús, la claridad para exponer y para aplicar las verdades de este precioso salmo. Dale, Señor, también a tu pueblo, Señor, el oído atento, el corazón de mansedumbre para tomar estos principios de la misma manera y aplicarlos a sus vidas. Señor, estamos profundamente necesitados de ti, Señor. Nuestro corazón, Señor, como dice el Salmo, Señor, en otro lado, brama como el ciervo por tu presencia. Tenemos hambre, Señor, y sed de ti. Sabemos, Señor, de que tú no nos enviarás vacíos. Llévanos, Señor, hoy, Señor, al abrevadero de tus delicias. Queremos ser alimentados con la grosura de tu casa. Queremos confesarte, Señor, que hemos probado, Señor, de muchas cosas, aún, Señor, que el mundo ofrece, Señor, y nuestra alma, Señor, quiere más de ti. Señor, eso es, Señor, en donde nuestro corazón encuentra satisfacción. Y al leer tu palabra, Dios mío, Señor, empezamos a entender, oh Dios mío, Señor, de que fuera de ti, Señor, es, Padre Santo, Señor, una búsqueda vana, pero contigo, Señor, hay delicias a tu diestra. Bendice a esta iglesia, día de adoración. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Al leer este salmo me recuerdo de un coro que cantaba hace muchos años. Y yo se lo canté a Gustavo al principio para ver si él lo sabía. Pero quedó con una cara de extrañamiento. Y me dice, pastor, eso como que era más de su tiempo que del mío. Pero el corito dice: Sión es ciudad de alabanza, es ciudad de adoración. Sión es la morada del Señor. Venid y subamos al monte de Sión,
a la ciudad del gran rey, a la ciudad del gran rey. Venid y subamos al monte de Sión, porque el arca del testimonio en ella está. Este precioso salmo que hoy leemos, el Salmo 48, es un salmo que celebra, explica la belleza de la ciudad de Dios, Jerusalén. Recordemos que para los israelitas, Jerusalén no solamente era la capital del reino israelita, sino era además también su centro social, su centro militar y ciertamente su centro religioso. Por eso la belleza de la ciudad es expresada en términos preciosos y superlativos. El salmista o los salmistas que compusieron el Salmo 48, porque este salmo es atribuido a los hijos de Coré, hermanos, recorren con su mirada aquella preciosa ciudad y empiezan a, hermanos, deshacerse en adjetivos de admiración, no solo por la ciudad, sino también por el palacio. En el verso 3 hablan de los montes de la ciudad en el verso 1 y en el verso 11. Y, hermanos, lo más importante de la ciudad era su templo en el verso 9. La ciudad es calificada como una ciudad hermosa, como una ciudad asombrosa, una ciudad admirable. Y ciertamente no es el único salmo que habla acerca de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, otro salmo muy precioso es el Salmo 137, donde los israelitas están cautivos en una tierra extraña y los opresores llegan con los israelitas y les piden que les canten los cánticos de Sión en tierra extraña. Los israelitas, de una manera muy nostálgica y melancólica, responden en el Salmo 137 de esta manera. Y ellos dicen: ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Salmo 125, un salmo con un ánimo un poquito más, hermanos, encendido, alegre, gozoso. Dice de tal manera el Salmo 125, hermanos, cuando habla de que Jerusalén está rodeada de montes. Como tiene montes alrededor de ella, así está, hermanos, Jehová rodeado alrededor de su pueblo. De tal manera, hermanos, que habla en términos muy preciosos acerca de la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, si nosotros, yo no sé cuántos han ido a Jerusalén acá, me imagino que han de ver algunos, ¿verdad? Que han podido ir a Jerusalén, no se preocupen, Gerson y yo no vamos a vender tours, ¿verdad? Algunos, ¿cuánto les gustaría algún día ir a Jerusalén? ¿Verdad? Qué precioso sería. En el corazón del cristiano hay ese lugar tierno por la ciudad de Dios. Sin embargo, si hacemos una honesta evaluación de la ciudad de Jerusalén, vamos a encontrar que es una ciudad sin duda históricamente importante, fascinantemente antigua, una de las ciudades más antiguas, hermanos, sobre la faz de la tierra. Y está preñada de acontecimientos históricos, hermanos, muy importantes. Pero como ciudad no puede competir, por ejemplo, las edificaciones de Jerusalén no pueden competir con los rascacielos de Nueva York, por ejemplo. Se quedarían muy, muy abajo. Las playas de Miami, hermanos, son mucho más hermosas que cualquier cuerpo de agua que tú puedas encontrar en Jerusalén. Y si estamos hablando de montes, los Alpes suizos o los Andes allá en Sudamérica o allá en el Himalaya, hermanos, vendrían y ridiculizarían en tamaño, por ejemplo, los montes alrededor de Jerusalén. Uno de los montes más celebrados en Jerusalén, por ejemplo, es el monte de Sión. Sión es ciudad de alabanza, es ciudad de adoración, y se habla mucho en el lenguaje cristiano aún del monte de Sión. Pero Sión es una colina. Sión es una colina que mide 800 metros de alto. Eso es lo que mide Sión, en donde, hermanos, estaba el templo del Señor. Comparativamente, si tú pones el monte Everest a la par del monte de Sión, ¿tú sabes cuánto mide el monte de Everest comparado al monte de Sión? Monte de Sión, 800 metros,
Monte Everest 8,800. De tal manera, hermanos, que ¿qué es lo que hay importante en Sión? Que es digno de alabar, digno, hermanos, de cantar y digno, hermanos, de exaltar a través de los salmos. Obviamente no son sus características geográficas. Es simplemente, hermanos, que en el monte de Sión había un templo y dentro del templo estaba la gloria de Jehová, el Dios de los cielos y la tierra. Eso era lo que hacía importante, hermanos, el monte de Sión. Ahora avancemos un poquito en la historia y ubiquémonos como cristianos que estamos disfrutando de los beneficios del nuevo pacto. Jerusalén continúa teniendo un lugar especial y tierno en el corazón de nosotros. Nosotros nos recordamos, hermanos, que allí murió nuestro Señor Jesucristo. Mas el Espíritu de Dios, hermanos, nos informa de que aquel templo que estaba en Sión ha sufrido una transformación. Y es de que el templo, hermanos, no es más las 4 paredes donde se encerraban aquellos lugares de ritos y ofrendas. Ahora, hermanos, la iglesia de Cristo Jesús, nosotros, hermanos, somos el templo del Señor, somos la nueva ciudad de Dios y el lugar en donde Cristo ha hecho tabernáculo, el templo, hermanos, en donde se ofrenden sacrificios de alabanza al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, recoge ese pensamiento cuando le habla a los corintios y les dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Una vez más, en el capítulo 6, él viene y dice: ¿qué acuerdo, qué armonía tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora nosotros leemos, hermanos, muchas veces esos pasajes y les pasamos por arriba, pero escucha lo que el Señor está diciendo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. El Señor ha prometido habitar en medio de nosotros y andar, hermanos, entre nosotros. Y Él ha dicho de que Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. El apóstol Pedro, hermanos, viene, hermanos, y toma esa idea también. Y dice lo siguiente en 1 de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que nosotros somos, hermanos, el templo del Señor. No cada cristiano individual, sino colectivamente, hermanos, nosotros somos la casa del Señor. Si tu fe ha sido puesta en Cristo Jesús para la salvación de tus pecados, tú eres una piedra viva de ese templo en el cual Dios ha prometido habitar y en donde Él ha dicho: yo voy a andar en medio de ellos y yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que hemos establecido esa conexión entre, hermanos, el templo del cual los hijos de Coré estaban cantando y la hermosura y la gloria de ese templo. Y hay una conexión con este templo nuevo que somos nosotros, la nueva ciudad del cual el Señor dijo: la gloria de este templo va a ser aún mayor, la hermosura de este templo va a ser mayor que la del templo primero. De tal manera que podemos aplicar la belleza de Jerusalén y podemos aplicar la belleza de sus palacios, hermanos, y podemos entenderla como una metáfora, una ilustración de la hermosa ciudad de Dios que es su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo Jesús, en su hermosura y en su gloria, es encontrada, hermanos, en sombra y figura en el Salmo 48. De tal manera que esto nos lleva, hermanos, a hacer una importante pregunta. ¿Qué es lo que hace que la iglesia de Cristo Jesús sea hermosa? ¿Qué es lo que hace que la iglesia de Cristo Jesús sea gloriosa? Esto es lo que vamos a buscar exponer, explicar y aplicar el día de hoy. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea hermosa?
¿Será una banda con los mejores músicos? ¿Será unas instalaciones state of the art que nomás entre la persona quede enmudecida por la modernidad y la facilidad tecnológica? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea hermosa de parte, hermanos, de los ojos de Dios? Y este salmo nos enseña, en primer lugar, que la iglesia de Cristo es hermosa porque el nombre de Dios es anunciado como refugio en medio de ella. Verso 3. Cuando, hermanos, los hijos de Coré están cantando de las hermosuras y de las glorias de, hermanos, el templo y de los palacios, él viene y dice en el verso 3: en sus palacios Dios es conocido por refugio. La iglesia de Cristo Jesús es hermosa y es gloriosa porque el nombre del Señor es conocido y porque el nombre del Señor es anunciado en este lugar, hermanos, como refugio en medio de nosotros. No pude dejar de notar el eslogan, el lema de la iglesia. Aquí está todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Enseñando a crecer en el conocimiento de Cristo. La iglesia es hermosa, hermanos, porque, hermanos, en medio de ella Dios es conocido como refugio. Su nombre es proclamado, su redención es alabada. Las manos del pueblo de Dios, las manos de la iglesia, hermanos, se levantan. Y tú estabas levantando las manos y estabas levantando tu corazón a un Dios a quien no ves, pero conoces. Y a un Dios que sin haber visto, sin embargo, amas. Ahora el mundo puede llenarse de expresiones. No, yo también conozco a Dios. Yo tengo a Dios muy cerca. Yo entiendo quién es Dios, hermanos. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que es en Sión, que es en medio de su pueblo, que es en medio de su iglesia, que el Señor de una manera sobrenatural y soberana se ha revelado a los niños, se ha revelado a los ancianos. Y nosotros somos conocidos por Dios y conocemos a Dios. La belleza de la iglesia, hermanos, desde que su nombre es anunciado como refugio en medio de ella. Esto me recuerda al apóstol Pablo, hermanos, caminando en las calles de Grecia, en la capital de aquel hermoso país lleno de conocimiento, lleno de oratoria y cultura, y él termina en el Areópago, un lugar de debates filosóficos y religiosos, y Pablo se pone a ver las distintas estatuas e imágenes de aquellos griegos. Y Pablo, hermanos, de una manera muy hábil viene y les dice: varones atenienses, me he dado cuenta que en todas estas cosas ustedes son muy religiosos. Y hasta tienen un altar, y he leído la inscripción en el altar, y el altar dice: al Dios no conocido. Yo quiero decirles que a ese Dios, a quien ustedes no conocen, y a quien yo sí conozco, de ese Dios yo les voy a predicar el día de hoy. De tal manera, hermanos, que ¿qué es lo que hace que una iglesia sea hermosa? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea gloriosa? ¿Sabe lo que hace que una iglesia sea hermosa, hermanos? De que Dios se ha revelado a sus miembros y ha abierto su entendimiento y ha abierto su conocimiento y les ha dado un corazón para que le amen, de tal manera que nosotros podemos decir con humildad: yo conozco a Dios porque Él se ha revelado a mí. La iglesia es hermosa, hermanos, porque Cristo es anunciado como refugio en medio de ella. Esto habla acerca de la fe de la iglesia, pero habla también acerca del mensaje de la iglesia. Cristo Jesús es anunciado como refugio, ciudad de refugio para el pecador. Hermanos, en Cristo cualquier pecador puede encontrar albergue y seguridad en contra del juicio venidero. No importa cuán grave la falta, no importa qué tan frecuente la falta, la iglesia anuncia a un Dios que en Cristo tiene, hermanos, a un Salvador que es amplio para perdonar. Un Dios que restaura, un Dios que perdona. Ahora, cuando una iglesia se empieza a enamorar de su propia historia,
Cuando una iglesia se empieza a enamorar de sus propias tradiciones, y cuando sus ministros se enamoran de su propia voz y de su visión y de su liderazgo, y cuando Dios empieza a dejar de ser conocido, la iglesia empieza a perder su belleza. Porque la belleza de la iglesia es conocer a Dios, hermanos, y a Cristo, a quien Él ha enviado. Esa es la belleza de la iglesia. Oh, mis amados hermanos, el viejo mensaje de Cristo y de su amor, no nos cansemos de acariciarlo, no nos cansemos de atesorarlo, no nos cansemos de anunciarlo, porque es el único mensaje que salva. En un mundo de relativismo, de condenación, de juicio, la iglesia se apunta como un lugar de redención. Allí manda Jehová bendición y vida eterna. Ciertamente la iglesia de Cristo llena otras funciones sociales y aún religiosas. Pero lo que lo hace hermosa delante de Dios, hermanos, es el mensaje de redención, de perdón y de esperanza. Dios es conocido como refugio en medio de ella y en sus palacios. Por eso, hermanos, nuestros cánticos deben estar repletos del evangelio. Bajo la cruz de Cristo quiero permanecer, a la sombra de aquel que me salvó, y nunca olvidarme de esta gran verdad, de vivir con mis ojos en la cruz. Al pie de la cruz me postro y te adoro, sin poder, Señor, entender este amor. Oh, mis hermanos, esto es lo que hace a una iglesia bella. Como te decía, no es un grupo de alabanza, hermanos, profesional. No es un vitral, hermanos, de 1000 colores. No son asientos de lujos, porque estas bancas están un poquito duras. No. No es un ministerio de niños, que cada niño tenga un tablet. De acuerdo, hermanos, al Salmo 48, lo que hace a una iglesia preciosa y bella, que es que Dios es conocido como refugio en medio de ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hace que la iglesia de Cristo sea hermosa? ¿Qué es lo que le hace que una iglesia de Cristo sea gloriosa? En segundo lugar, la iglesia de Cristo es hermosa porque el gozo de Dios es su fortaleza. El gozo de Dios es su fortaleza. Así empieza el Salmo, ¿no? Grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. Escucha, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Verso 8, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Él la afirmará para siempre. Vivimos en un mundo donde se glorifica la fuerza, el poder, la autoridad, el carisma. Hermanos, y cuando el Señor abre las compuertas de la gracia y Él empieza, hermanos, a narrar sus bienaventuranzas, Él abre las puertas de la gracia y Él invita a entrar en primer lugar, ¿a quiénes? No a los fuertes, no a los poderosos, no a los nobles, sino que Él viene y dice, bienaventurados, ¿qué? Los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y nos dice, hermanos, también el apóstol, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. No dice Pablo que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. No dice el mismo apóstol, hablándole a los corintios, que cuando estuve en medio de vosotros, lo hice con mucha debilidad y temblor. ¿Qué hay acerca del cristianismo, hermanos? Que hay algo inherente en la iglesia de Cristo Jesús, que en medio de su debilidad, que en medio de su dependencia de Dios, esto no lo hace despreciable, sino lo hace hermoso delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, dependemos del Señor, cuando venimos y aceptamos que en nosotros mismos no somos fuertes, cuando nosotros decimos, Señor, verdaderamente, ahora entiendo, Señor, tus palabras en Juan 15, cuando tú dijiste que fuera de ti, nada puedo hacer.
Cuando entiendo, Señor, de que tú eres mi cabeza, Señor, y que si yo me desprendo de la cabeza, soy un pámpano, Señor, que está a punto de secarse. Oh, mis amados hermanos, cuando nosotros venimos delante del Señor como María y nos sentamos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, yo dependo de ti, Señor, para respirar. Yo dependo de ti, Señor, para vivir. Yo dependo, Señor, de ti para ser una buena esposa. Yo dependo de ti, Señor, para ser un buen esposo. Yo dependo de ti para predicar, Señor, para vivir. Señor, tú eres mi vida. Tú eres mi fuerza. ¿En dónde radica la fuerza de esta iglesia? ¿En dónde radica tu fuerza? Oh, pastor. Bueno, yo vengo de una familia que es 3 generaciones de ser cristianos, así que yo no soy cualquier cosa. Tatarabuelo, pastor, bisabuelo, ¿verdad? Y por ahí voy yo también. Esa es tu fuerza. Esa es tu confianza. Bueno, pastor, la fuerza de esta iglesia es la teología. Porque mira, estamos bien fuertes. Estamos bien ortodoxos. Oh no, aquí la fuerza de la iglesia son los grupos de comunidad. Porque se están multiplicando. El currículum de niños. La próxima generación va a ser, ¿verdad? Como diría un buen cubano, candela. ¿Cuál es la fuerza de la iglesia? ¿En dónde está nuestro vigor, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que nos va a llevar, hermanos, a resistir los embates de los enemigos? Aquí habla, hermanos, de que las naves de Tarsis se van a levantar y van a chocar en contra de la iglesia, hermanos, y van a ser destruidas. Que es otra manera de decir que ni las puertas mismos del infierno van a poder en contra de la iglesia. Y uno puede repetir ese versículo, hermanos, pero estoy yo preguntando cuál es la fortaleza de la iglesia, porque la fortaleza de la iglesia es lo que la hace hermosa y gloriosa. Hermanos, la iglesia es llamada aquí el gozo de toda la tierra. Ahora, hermanos, dejemos que Nehemías nos responda a esto. ¿Cuál es la fortaleza de la iglesia? Nehemías está levantando después de la cautividad las murallas de Jerusalén, está reparando sus puertas, pero no hay material, no hay fuerzas, hay desánimo, la obra está caminando muy lenta. La gente que dice que va a venir a ayudar a última hora cancela. Luego vienen enemigos que empiezan a molestar, empiezan a tirar piedras, empiezan a lanzar críticas y el pueblo empieza a decaer. Y hermanos, Nehemías se da cuenta de eso, hermanos, y viene y le dice al pueblo: pueblo, no se dejen caer. ¿Acaso ustedes no saben que el gozo del Señor es su fortaleza? Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la iglesia de Cristo es hermosa porque no depende, hermanos, de sí misma. No depende de las circunstancias favorables. No depende de que los vientos vengan y soplen a su favor. Aquí lo dice, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, el que la firma es Dios. Nuestra fortaleza es el Señor. Y le damos gracias al Señor por los grupos comunitarios. Y le damos gracias al Señor por la teología sana. Y le damos gracias al Señor por familias que han crecido generacionalmente en el Evangelio. Pero traemos esas cosas al pie de la cruz y decimos: Señor, ciertamente, Señor, mi fortaleza no está en estas cosas. Mi fortaleza eres tú, Señor, y solo tú. Una iglesia así puede ser llamada el gozo de toda la tierra. Una iglesia así, hermanos, puede decir: yo sé que el Señor me va a capitanear más allá de la muerte. Ahí es donde el gozo de saber que Cristo es nuestro capitán y que Él es el guerrero de nuestras batallas empieza a hacerse evidente. Ahí es donde nosotros podemos, hermanos, decir como Pablo: estemos siempre gozosos. ¿Y desde dónde escribió esa carta a Pablo? La carta a los Filipenses, desde la cárcel. Ahí es donde ese gozo, hermanos, que desafía el entendimiento,
Sí, es donde ese gozo y esa claridad de que Dios, hermanos, va a estar con nosotros siempre, mis amados hermanos, viene y empieza a permear la iglesia. Y aunque haya situaciones difíciles que enfrentar, la iglesia es hermosa y la iglesia es gloriosa, porque no depende de sí mismo, depende, hermanos, de su cabeza, que es Cristo Jesús. De otra manera, nos vamos a llenar de ansiedad. De otra manera, nos vamos a llenar de estrés. De otra manera, nos vamos a empezar a comer las uñas. De otra manera, nos vamos a llenar de insomnio. Oh, mis amados hermanos, pero si descansamos en aquel que es nuestra cabeza, si lo reconocemos, hermanos, en todos nuestros caminos y decimos: Señor, yo dependo de ti, esta iglesia depende de ti, Señor. Hermanos, eso es bello delante de los ojos de Dios. Y el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Cuando uno empieza a plantar una iglesia, y te lo digo por experiencia propia, uno se enfrenta, hermanos, a situaciones a veces bien difíciles. No solo cuando empieza a plantar, aún con iglesias ya establecidas. Aparecen esos domingos en donde todos los que van a servir empiezan a cancelar. Y el pastor empieza a preocuparse, ¿eh? Hasta el que va a abrir la iglesia dice que no va a poder llegar. Y luego empiezan a llegar los hermanos y empiezan a venir con los pies arrastrados. Vienen porque los invitó el pastor, cargados por los problemas cotidianos, a veces abrumados por los mismos pecados. Y el pastor empieza a ver, hermanos, aún lidiando con sus mismos problemas y su propia humanidad, ve en los ojos de las ovejas de que el brillo ese está ausente. Aún cuando se dice, ¿cuántos dicen amén? Los amenes son bien débiles. Amén. Yo experimentaba eso. Yo lo miraba en los ojos de la iglesia. Y luego empezábamos a cantar un corito. El corito decía así: cambiaré mis tristezas, cambiaré mis vergüenzas, los entregaré por el gozo de Dios. A ver, ¿cuántos tienen aquí dolores, ansiedades, enfermedades en medio de nosotros? ¿Cuántos tienen familiares inconversos en medio de nosotros? Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuántos el mismo día de hoy pueden decir: pastor, yo estoy en medio de una tribulación, estoy en medio de una aflicción? Estando atribulado, pero hoy nunca derrotado. Y perseguido esté yo, maldiciones no me afectan, porque sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo vendrá en la mañana. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor empieza a pasearse, hermanos, con su espíritu. Y empieza a consolar los corazones. Y empieza, hermanos, a manifestar su belleza y su gloria, aún en medio de un pueblo que está atribulado. Hermanos, el Señor viene y dice: este pueblo es hermoso, este pueblo es glorioso, porque su confianza está puesta en mí y yo soy su fuerza. Así que el Señor ve hermosa una iglesia en donde su nombre es conocido, hermanos, como refugio. Esto habla de la fe y el mensaje de la iglesia. Mas el Señor ve una iglesia hermosa cuya única fortaleza es el gozo de Dios. Para Él es una iglesia hermosa. Mas digamos una tercera cosa. ¿Qué es lo que hace que una iglesia de Cristo sea hermosa y gloriosa? Acordémonos del antiguo Israel subiendo hacia el monte de Sión. Ellos hablaban de la ciudad, pero estar en la ciudad no les era suficiente a ellos. La ciudad tenía algo tierno en el corazón de ellos, pero ellos buscaban otra cosa.
Y empezaban a caminar por las calles de la ciudad y luego miraban el palacio del rey. Y eso traía un gran consuelo y alegría al corazón, porque había un rey que Dios había puesto. Pero ellos no se conformaban ni con la ciudad, hermanos, ni se conformaban con el palacio. Ellos querían algo más. Y empezaban a caminar hacia el monte de Sión. Y empezaban a ascender los 800 metros, hermanos, que los iban a llevar hacia el templo, que era, hermanos, en donde estaba la presencia de Dios. Allá, hermanos, en el lugar santísimo, detrás de aquellas cortinas, estaba el arca del testimonio. Y el arca del testimonio contenía, ¿qué? La gloria de Dios. Y ahí era donde quería llegar el pueblo, hermanos, para adorar a Dios, para santificar a Dios, para escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, hay salmos que narran de que el pueblo, mientras iba subiendo, hermanos, a aquellos lugares, iba cantando. Los salmos de ascenso que aparecen en las escrituras hablan de los cantos de los peregrinos subiendo hacia el monte de Sión a tributar alabanzas y sacrificio a Dios. Yo le hago esas preguntas a los hermanos, que cuando vamos a la iglesia vamos con esa actitud, con esa alegría. Vamos con esa expectativa, como aquellos peregrinos, hermanos de Israel, que lo que tenían eran sombras y figuras. Nosotros tenemos la sustancia, porque ¿sabes qué, hermanos? Lo que hace que la iglesia de Cristo sea hermosa y gloriosa, no solo es de que conocen a Dios, no solo es de que la fortaleza de ellos es Dios. La iglesia de Cristo es hermosa por la prometida y segura presencia de Dios en medio de ella. Ahora yo te lo pregunto, pero por favor no me contestes a la ligera. ¿Tú crees con todo tu corazón, hermanos, que lo que dice el apóstol Pablo, cuando, hermanos, él hace eco a la promesa de Dios: yo habitaré en ellos y andaré entre ellos y ellos serán mi pueblo? ¿Tú crees con todo tu corazón, hermanos, que Dios está en medio de nosotros en este lugar? Dios está en medio de nosotros. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí voy a estar en medio de ellos. No importa de que sea una banda de 100 o de 5, no importa de que vengan 50 o 5,000, no importa, hermanos, si el ministerio de niños es en un closet o en un edificio, hermanos, hecho con la última tecnología. Lo que hace hermosa una iglesia, hermanos, es la presencia de Dios en medio de ella. Por eso, mis amados hermanos, cuando el pueblo de Dios se acercaba al templo, hermanos, y se iba acercando, el corazón se iba inflamando, hermanos, de gozo y de alegría. Y lo dice el Salmo, hermanos: la ciudad es la ciudad de Dios, y el templo es el templo de Dios, y los palacios son los palacios de Dios. Yo le pregunto, día de adoración, esta iglesia, ¿de quién es la iglesia? Es la iglesia de Dios. Dios se pasea de una manera particular en medio de ella. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, ayúdanos a creer. Lo creemos, Señor, pero ayuda nuestra incredulidad, porque a veces arrastramos los pies. Porque a veces, Señor, un vientecito afuera, mejor me quedo. Porque a veces un compromiso que puede ser fácilmente movido se vuelve razón para no visitar, hermanos, los lugares, los palacios, el templo en donde alabamos al Señor y en donde la presencia de Dios se experimenta de una manera peculiar. Aquí está el Señor en medio de ellos. Oh, mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos en donde muchos tratan a la iglesia del Señor no como miembros de iglesia, sino como clientes de una iglesia. ¿Cómo trata uno a un restaurante en donde va a comer, ¿verdad? ¿Ya? Se sienta, ve el menú, ¿verdad? Y empieza a fruncir el ceño porque el plato que a uno no le gusta, preferido, ¿verdad? No hay aquí lomito saltado.
Y ya empieza uno a cuestionar, ¿no? Mira, 5 minutos y no han traído el vaso de agua. ¿Qué pasa con esta gente? Estás en tu derecho. Tú eres el cliente de ese lugar. Puedes salirte, buscar otro lugar donde sean satisfechas tus necesidades, percibidas, reales o irreales. Sin embargo, muchos hermanos llevan esa mentalidad a la iglesia. Vamos a ir a ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a ver cómo canta este hermano, ¿verdad? Más o menos. Vamos a oír cómo predica el pastor. Vamos a ver, ¿verdad? Qué es el contenido de las canciones, ¿verdad? Y por qué no había nadie en la batería hoy. Entonces te vuelves un cliente de la iglesia. Pero hermanos, no es un lugar del cual nosotros somos clientes. ¿Sabes qué, mi hermanos? Esta es la iglesia de Cristo Jesús. Y a lo que venimos es, hermanos, a tributar adoración a aquel que murió en una cruz por nuestros pecados. Aquí nos derramamos, hermanos, como un vaso de agua delante de Dios, porque hemos entendido, hermanos, que este es un lugar de adoración y nos reunimos en el día de adoración, poniendo nuestros deseos a un lado, poniendo nuestras visiones a un lado, nuestras aspiraciones en la hornilla de atrás, y venimos y decimos: Señor, yo vengo a adorarte, Señor, porque tú eres el Dios de esta ciudad y de este templo. Ahora una iglesia, hermanos, en donde el nombre de Dios es conocido como refugio. Una iglesia que ha entendido, hermanos, en su dependencia y dice: nuestra fortaleza es Dios, no nos despeguemos de ese Dios. Y una iglesia que entiende, hermanos, como dice este salmo, de que este Dios, verso 14, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Nota la permanencia, hermanos, de la descripción. Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. No es de que el Señor, hermanos, se va a ir y nos va a abandonar. Él es nuestro Señor, el Dios de esta iglesia, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Una iglesia, hermanos, así, Dios la ve de esta manera. Dios la ve de esta manera. Regresamos al Salmo. Esta es la descripción de los hijos de Coré, inspirados por el Espíritu de Dios. Esto significa, hermanos, de que esto es Dios admirando su ciudad. Esto es Dios admirando su iglesia. Y Dios parece estar impresionado con la iglesia. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Hermanos, Dios está impresionado con Jerusalén. Lo que es decir, hermanos, de que Dios está, hermanos, impresionado con la hermosura y con la gloria de una iglesia que predica el evangelio, de una iglesia que se somete a Él, que depende de Él, y una iglesia, hermanos, que tiene la seguridad de que, hermanos, Dios es su Dios y está en medio de ellos. Dios la ve como algo hermoso. Dios la ve como algo precioso. Dios la ve, hermanos, como algo impresionante. Miren y denle vuelta a esa iglesia, rodéenla, cuenten sus torres, miren a sus miembros, oigan cómo hablan de mi hijo, miran cómo ellos cuentan a las generaciones venideras, cómo traen a sus hijos con alegría, cómo ellos están considerando atentamente los antemuros. Hermanos, esto es Dios impresionado, hermanos, con su templo. De tal manera, hermanos, de que esto es lo que piensa Dios de su iglesia. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que piensas tú de la iglesia? Ya vimos lo que piensa Dios. Dios considera, hermanos, esto, la congregación de sus hijos, en su día, como algo hermoso y precioso. ¿Lo ves en este salmo? El Señor considera, hermanos, nuestra congregación,
nuestros cantos, nuestros himnos, hermanos, nuestra devoción en medio de nuestras debilidades como algo, hermanos, lleno de dicha y alegra el corazón de Dios y pone una sonrisa, hermanos, en el rostro divino allá en los cielos. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros de la iglesia? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? La mayoría de la gente piensa que la iglesia es aburrida. Ay, pero qué aburrido. Y mira, ya se les pasó la mano. Wow, irse a meter 3 horas ahí. No. Cuando tengan mensajes de 15 minutos, déjenme saber. Y decía R.C. Sproul, un pastor que ya falleció, y decía alguien que dice que la iglesia es aburrida. Una iglesia del Dios vivo, el creador de los colores, de los arcoíris, de los mundos y de las galaxias. El que dice que la iglesia es aburrida es alguien que no conoce al Dios de la iglesia. Porque déjame decirte, hermanos, ahí estábamos cantando, hermanos, y este lugar estaba levantando las manos a Dios con devoción y el Señor estaba en medio de nosotros bendiciéndonos. De tal manera, hermanos, de que la iglesia no es aburrida. Bueno, pastor, sí, tal vez no es aburrida, voy a empezar a ir. Ya, yo sé que es mi deber estar ahí. Yo les digo siempre a los hermanos en la iglesia, mira, el deber te va a llevar solo hasta cierto punto. Si tú vienes acá porque tú tienes que venir, si tú vienes acá porque Gerson está arriba de ti, oh, mis amados hermanos, eso te va a durar 6 meses, 8 meses, 1 año. Pero sabes, hermanos, lo que Dios quiere, de que tú encuentres deleite en estar en este lugar. De que tú entres por esas puertas y se te vea en el rostro la expectativa de que tú vienes a encontrarte con el Dios de la Biblia. De que cuando tú eleves las manos no va a ser simplemente un gesto religioso, sino es porque tú te reconoces como pecador, pero que has sido redimido por el Dios de los cielos y tu corazón no te cabe en el pecho y quieres alcanzar con tus manos el cielo. Quizás no tenga la mejor de las voces. Y si no tiene la mejor de las voces, yo te digo, welcome to the club. Pero no importa. Vas a dejar tu garganta y vas a dejar tu voz. Y vas a cantar y vas a decir, recordaré aquella cruz en donde murió Jesús. Alabaré al Señor por siempre. Eternamente yo te adoraré. Yo desde ya le estoy pidiendo algo al Señor. Le estoy diciendo al Señor, Señor, en el cielo yo quiero saber 1000 lenguajes. 1000. Con 1000 me conformo. Porque en esos 1000 lenguajes, Señor, yo quiero decirte gracias. Gracias por tu Hijo, Señor. De tal manera, hermanos, que si nosotros no apreciamos nuestra iglesia, no apreciamos la iglesia local, si nos hemos vuelto críticos de la iglesia, si nos hemos vuelto clientes de la iglesia, hermanos, debemos de venir el día de hoy en arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios la ve bella y Dios la ve gloriosa. Y si nosotros no la vemos bella y gloriosa, nosotros tenemos controversia con Dios. Porque Dios desde los cielos, con esos ojos que escudriñan todas las cosas, ve a sus redimidos y ve a la iglesia hermosa. Contemplen los muros, contemplen los antemuros, cuenten los pilares, vean a mis hijos, vean a los hijos de sus hijos. Y mientras tanto, hermanos, muchos en la iglesia dicen, so. Y ahí donde debemos de venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, porque si tú, Señor, ves a tu iglesia hermosa, Señor, mi pecado es lo que no me deja verla de esa manera. Mi descontento, Señor,
es pecaminoso y yo quiero ofrecerte, Señor, mis lágrimas y decirte, perdóname, Señor. Tu iglesia es hermosa. Quiero terminar con 3 aplicaciones de cómo nosotros podemos, hermanos, manifestar nuestra apreciación con nuestra iglesia. En primer lugar, asistamos a la iglesia, ¿no? Empieza por ahí. Los pastores oímos mucho, no, usted es mi pastor. Me fascina la iglesia, pero no lo ha visto en 6 meses. Mi amado hermano, es el Señor el que nos dice que no caigamos en la costumbre de dejarnos de congregar. Es el Señor. Es el Señor el que nos invita a que nos acerquemos, mis amados hermanos. Es un privilegio el que nosotros tenemos. Un privilegio que en muchos lugares del mundo, hermanos, no se tiene. Aquí estamos sentados, hermanos, en esos asientos acolchonados, siendo grabados y siendo expuestos a las redes sociales, hermanos, mientras degustamos de un aire ahí por 72, 73, ¿no es cierto? Y sin embargo, hermanos, muchos encuentran razones para no venir, hermanos, a la iglesia. Esto requiere de que seamos intencionales. ¿Sabes por qué? Por el lugar donde nosotros vivimos. ¿Dónde vivimos nosotros? En el sur de la Florida, ¿no? Vivimos en el sur de... ¿Sabes lo que es el sur de la Florida? El sur de la Florida es, hermanos, un parque de diversiones. Todo el estado es un parque de diversiones. Aquí está Cabo Cañaveral, si tú quieres ver cohetitos que van a la luna. Pero si tú quieres ver el Golfo de México, te vas allá a Naples, te vas a Los Cayos. Si te gusta el agua, ¿verdad? Hay lugares en donde rentan jet skis o botes. Si no, te vas a una de las playas más hermosas y blancas, hermanos, de todo el planeta. Si no te gusta eso, hermanos, y dices, no, a mí lo que me gusta es la magia de Disney. No importa que cobre $100 la entrada. Están los parques de diversiones y están, hermanos, el clima en donde hay sol casi todo el año. Hay gente que dice, hermanos, la Florida es el lugar en donde el sol se fue de vacaciones. Y en medio de ese lugar, con los mejores restaurantes, con la mejor cocina, hermanos, de todo el mundo, en donde, hermanos, están las playas más hermosas, allí estamos llamados nosotros, hermanos, a decir, en ese lugar yo voy a presentar mi corazón en devoción al Dios de los cielos. O sea que se requiere de que seamos intencionales. Señor, estoy en este lugar, y en este lugar, Señor, yo voy a obedecerte. Y la hermosura y gloria de tu iglesia, Señor, que es la presencia de tu Hijo en medio de nosotros, yo, Señor, la voy a expresar a través de oír tu voz y ser obediente a tu voz, Señor, y yo voy a estar en mi iglesia. Oh, pero qué bueno, ¿verdad, pastor? De que ahora hay tantas maneras de asistir a la iglesia. Cuando yo hablo de esto, hermanos, y cuando el Espíritu de Dios habla de esto, Él no está hablando de la iglesia electrónica. No está hablando de presionar un link mientras yo estoy en pantuflas en mi casa, todavía en pijamas, tomándome mi cafecito y diciendo, ay, qué bonito estuvo el culto, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de esto, en donde el pueblo de Dios se reúne, renunciando a su comodidad, renunciando y mortificando sus propios deseos, hermanos, a veces de descanso, y decir, yo voy a ir ahí porque el Señor ha dicho en su palabra que allí mandará Jehová bendición y vida eterna. Oye, pastor, pero la iglesia no es un edificio. Y eso lo dicen generalmente los que no vienen a la iglesia, ¿verdad? No es un edificio. Mira a tu hermano que está a la pared de la iglesia y tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Esto es día de adoración, hermanos. Considerémoslo, hermanos, como un privilegio formar parte de esta iglesia y digámosle gracias, Señor. Sí que asistimos a la iglesia, pero en segundo lugar manifestamos nuestra apreciación a la iglesia, hermanos,
entrando por esa puerta, hermanos, y sabiendo que lo primario que nosotros venimos a hacer es adorar a Dios. Yo sé, hermanos, yo sé que venimos con problemas, a veces con diagnósticos de cáncer, o con desempleo, o venimos con deudas, o venimos, hermanos, con la renta que no tenemos para pagarla mañana. O venimos, hermanos, con los efectos del COVID todavía en el cuerpo. Y en medio, hermanos, de las tribulaciones y las aflicciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hermanos, vamos a afirmar de que el gozo del Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Y vamos a entrar por este lugar y vamos a decir: yo lo que vengo aquí es adorar a Dios. Eso es lo que el crítico se ha olvidado, y eso es lo que el cliente se ha olvidado, y por eso da una vuelta, da dos vueltas, viene una o dos o tres veces y dice: porque se ha olvidado, hermanos, que este lugar es un lugar de adoración, en donde lo que buscamos, hermanos, es darle la honra al Dios de los cielos. Así que entra por ese lugar deseando tener un encuentro con el Dios de los cielos. Que cuando la palabra sea predicada, tú sabes que a través de los labios de un compañero pecador, Dios te va a hablar. Y cuando tomes la santa cena a través de la copa de la bendición y a través del pan de la comunión, Dios va a traer bendición a tu vida. Y que cuando venga, hermanos, el Señor, y a través de los cantos que Él recibe, descienda con su espíritu como el día de hoy, trayendo consolación y sanidad y salvación. Tú sabes que has estado en presencia de Dios. Y pasarán muchos en el parque de diversión que es la Florida. Pasarán por ahí en dirección a la playa con los grandes botes y dirán: ¿qué está haciendo esa gente ahí metida a la 1:30 de la tarde? Y no saben, hermanos, que lo que estamos nosotros teniendo aquí es una fiesta espiritual, ¿no es cierto? Gracias, Señor, por darnos del abrevadero de tus delicias y por darnos de la grosura de tu casa. Así que asiste, adora y, en tercer lugar, ama a tu iglesia, imperfecta como es, imperfectos como somos todos nosotros. Y sin embargo, hermanos, el Señor está loco de amor por la iglesia. Escúchalo: andad alrededor de Sión, rodéenla, cuenten sus torres, consideren sus antemuros, miren sus palacios. El Señor está impresionado, hermanos, con el templo que somos nosotros. Hermanos, porque somos pecadores, sí, pero hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. De tal manera que asistimos, adoramos y nos amamos los unos a los otros. Nos amamos los unos a los otros. Que debajo de amarnos los unos a los otros están todos los mandamientos nuevo testamentarios, que incluye, hermanos, en los unos a los otros. Oramos los unos por los otros. Ves a una hermana triste por allá, con su pañuelo, quebrantada, no la dejes sola. Rodéela y dile: hermana, puedo orar por ti, porque tú eres mi hermana en Cristo Jesús. Sabes de un hermano que está pasando necesidad, no le des la espalda a tu hermano. Dile: hermano, ¿en qué yo te puedo ayudar? Porque tú eres un miembro del cuerpo de Cristo y tus lágrimas son las mías. Ves al pastor de la iglesia y tú sabes que lleva una carga que es, hermanos, muy fuerte. Dile: pastor, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por su esposa? Y de esa manera, hermanos, buscamos no ponernos tropiezos los unos a los otros. Para eso está suficiente el mundo, ¿no les parece a ustedes? No que haya contiendas ni murmuraciones en medio de nosotros, sino animarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. El Señor nos llama a ser generosos con nuestros dones. De tal manera, hermanos, de que yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta hora. Y junto conmigo, hagamos algo. En primer lugar, lo siento en mi corazón hacerlo, yo lo voy a hacer. Si tú lo sientes, sígueme. Yo le quiero decir: Señor, perdóname, Señor.
Perdóname por no ver tu iglesia como tú la ves, Señor. Porque tú mandas bendición, tú mandas vida eterna. Señor, tú mandas de tu espíritu. Señor, tú has derramado tu sangre y has comprado un pueblo para ti. Y a veces yo estoy impávido, estoy indiferente, estoy bostezando, estoy chequeando mi reloj, Señor. Señor, y yo quiero, Señor, decirte que yo creo, pero que ayudes mi incredulidad. Que me ayude, Señor, a ver, Señor, a Cristo en este lugar, porque Él es el Señor de esta iglesia. Él ha redimido con su sangre. Él ha comprado un pueblo para sí. Señor, oh Señor, perdóname, Señor. Me arrepiento, Señor. Ayúdame, Señor, a ver a tu iglesia, Señor, como tú la miras. Y si, Padre Santo, algún día mis labios se han alzado, Señor, para destruir y no para edificar, Señor, perdóname, Señor. Ayúdame. Ayúdame a contemplar la hermosura, Señor, de Sión. La gloria, Señor, de este lugar, Señor. Oh Padre Santo, Señor, y en último lugar, ayúdame a ser de bendición a mis hermanos. Vivimos, hermanos, en una sociedad individualista, donde cada quien mira, hermanos, simplemente por su propia vida. Y el Señor nos manda a que lloremos con los que lloran. El Señor nos manda a que riamos con los que ríen. El Señor nos manda a que si nuestro hermano cae, no nos gocemos y le pongamos un pie encima, sino lo ayudemos para que se levante. Esta es la iglesia de Cristo Jesús, hermosa y gloriosa. ¿Y sabes qué es lo que la hace hermosa? La gloria del Señor en medio de nosotros.